Buenas noches a todos los que se conecten o en el momento en que se vayan a conectar. Vamos a empezar la clase. Se está grabando, ya se está grabando la clase. Ok, entonces, el último tema que queda para la clase de hoy cerramos el curso. Hoy se cumple la cuarta semana, hoy cerramos el curso. Era el 2.6, formulación y evaluación de proyectos. Esta parte quiero comentarles que es probablemente de las más importantes para un ingeniero industrial. Eh, esta condición de evaluación de proyectos es frecuente que un ingeniero industrial tenga que estar realizando ese tipo de estudios por la complicación, bueno, por la complejidad técnica que esto implica. Por ejemplo, el hecho de que un ingeniero industrial tenga que hacer un análisis económico y financiero para definir de entre varias opciones cuál es la mejor opción para la organización en donde probablemente estemos laborando o en la organización que probablemente esté este, eh, como parte de una empresa que se dedique a elaborar o formular proyectos, pues es una actividad que prácticamente es una este, actividad del ingeniero industrial. Es muy común que nosotros como ingenieros industriales nos encarguen de hacer este tipo de análisis económicos y financieros. Entonces, bueno, un proyecto, veamos, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es una condición que, en pocas palabras, un proyecto es una condición que en el futuro uno desea alcanzar. Estos proyectos pueden ser personales o pueden ser dentro de la organización. Por ejemplo, para uno, de manera personal, un proyecto pudiera ser comprarse un coche, comprarse una motocicleta, construir una casa. Esos son proyectos que uno se marca de manera personal. Hay otros proyectos que son los que comúnmente en la industria nos encargan a que nosotros como ingenieros industriales los realicemos. Entonces, partiendo de la definición de que un proyecto es una condición futura que deseamos alcanzar, no basta con mencionarlo, o con decirlo o con enunciarlo. ¿Por qué? Pues porque decir que vamos a hacer algo no es un proyecto. Un proyecto, o sea, un proyecto es una condición futura que se desea alcanzar, ¿no? Pero si solamente nos quedamos en el enunciado, al final no vamos a conseguir absolutamente nada. Lo importante es que el lapso, el tramo o la separación que existe entre nuestra condición inicial y la condición que deseamos alcanzar, pues esté definida entre metas y funciones, metas y objetivos bien definidos. De otra manera, pues se queda en un sueño. Un proyecto no puede quedarse como un sueño. Si es que de verdad lo deseamos alcanzar, debemos marcarnos objetivos y metas perfectamente definidas para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese en ese interín entre cómo está nuestra situación actual y cómo es la condición que deseamos alcanzar. En la actualidad es muy común que en las empresas en todo el mundo ya se administren por proyectos. Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Miren, en la actualidad la vida útil de los productos es muy corta. El mercado, los productos que ilustran de mejor manera esta situación es la telefonía celular. La telefonía celular prácticamente cada año está cambiando sus modelos.
Entonces, cada año aparece un modelo nuevo, cada año la gente lo empieza a comprar, cada año desecha los que ya tenía con anterioridad. Antes, yo recuerdo que por ejemplo, las televisiones duraban años, 15, 20 años, si uno la cuidaba bien, duraban muchísimos años, no tenía uno que cambiarlas. Pero en la actualidad, el desarrollo tecnológico, las condiciones del mercado hacen que las personas constantemente estén buscando nuevos satisfactores y que las empresas constantemente estén innovando. Entonces, sí podemos ver perfectamente la administración por proyectos. Por ejemplo, les mencionaba yo de la telefonía celular. Cada año aparece un nuevo teléfono. Alguien podría pensar, bueno, hoy se lanza un proyecto, se lanza un nuevo teléfono y ese mismo equipo empieza a trabajar a marchas forzadas para el próximo año tener el proyecto o tener el nuevo producto. Eso es prácticamente imposible. Un teléfono o los teléfonos en la actualidad considerados como teléfonos inteligentes tienen tanta tecnología y las innovaciones que se hacen en base a la tecnología son tan rápidas, tan evolucionadas, que es difícil que hoy se lance un proyecto, un producto nuevo, y el equipo que lo desarrolló empiece a trabajar para lanzar el siguiente año uno nuevo. Eso es imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las empresas por ejemplo, las telefónicas, las empresas que venden teléfonos inteligentes? Si hoy se lanza un producto nuevo, el próximo año se lanzará un producto nuevo, pero de un equipo diferente del que hoy en este momento lo está lanzando. Ese equipo que va a lanzar el próximo año el teléfono celular tiene trabajando en él muchos años, 3, 4, 5 años probablemente, de tal manera que de manera paralela, en forma paralela, hay equipos de trabajo que están trabajando simultáneamente, están desarrollando los productos y van escalonando su lanzamiento. Entonces, conforme se van desocupando, se van incorporando como equipo nuevo que empieza a desarrollar un nuevo producto. Así es como en la actualidad se administran la mayoría de las empresas, la mayoría de los negocios tienden a buscar estar innovando y tienden a administrar su organización a través de proyectos. Esta es parte de lo que se ve en el capítulo 2.6. Dice, las principales características de un proyecto, ¿cuáles son? Bueno, las principales características que tenemos aquí en los apuntes son 5. Uno, tiene un objetivo establecido. O sea que los proyectos deben tener un objetivo perfectamente definido, porque si no, no nos va a llevar a nada pensar o imaginar o tener un sueño de querer hacer algo. Si no tenemos objetivos, difícilmente vamos a poder concretarlo. Tiene un ciclo de vida definido con un principio y un fin, es decir, todos los proyectos empiezan y terminan. Y en el ínter entre iniciar y terminar, existen etapas y fases que se deben ir cumpliendo y que se deben hacer de manera correcta, perfectamente planeada y organizada, a modo de que el proyecto llegue a buen término. Por lo general, implica que varios departamentos y profesionales se involucren. La complejidad de los proyectos a veces es tal o es tanta que para poder desarrollar un proyecto se necesita que se incorporen, que participen especialistas de otras áreas. Por ejemplo, yo doy clase en otra escuela de ingeniería y tengo alumnos de ingeniería industrial y de mecatrónica. Entonces yo les comentaba que hace muchos años yo desarrollé un producto en una empresa y yo no tenía las bases técnicas para poder desarrollarlo. Pero eso tiene tantos años, en ese entonces no había mecatrónicos, ingenieros en mecatrónica, había ingenieros instrumentistas. Yo tenía un conocido que era instrumentista
Entonces yo le hice ver la idea que yo tenía para la implementación de la automatización de un proceso y él me ayudó a desarrollar el proyecto. Al final desarrollamos un proyecto bastante interesante en donde pudimos reducir la mano de obra. Originalmente en la empresa donde yo era el gerente de producción, teníamos 130 personas y después de que automatizamos prácticamente toda la línea de producción y de ensamble, nos quedamos con 30 personas fabricando la misma cantidad de producto al mes. O sea, la cantidad que se producía cada mes se mantuvo, se sostuvo, pero en lugar de estar usando 130 personas, utilizábamos 30 personas, ¿no? Uno, como ingeniero industrial, muchas veces genera la idea porque nosotros, como ingenieros industriales, tenemos una formación multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir que es multidisciplinaria? Bueno, quiere decir que conocemos o estamos formados en el conocimiento de muchas áreas, por ejemplo, finanzas, contabilidad, proyectos, ingeniería de métodos, investigación de operaciones, mercadotecnia, en fin. Son muchas áreas que abarcamos precisamente para que nosotros generemos ideas, pero a veces no tenemos el conocimiento teórico o el conocimiento de ingeniería que tienen otras áreas, que sí tienen otras áreas, y tenemos nosotros que trabajar o hacer equipos de trabajo buscando que los proyectos se concreticen, se hagan realidad. Nosotros como ingenieros industriales debemos o estamos capacitados para liderar todos esos equipos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque nuestra formación es multidisciplinaria y eso nos permite tener una visión más amplia de la que tienen otros ingenieros. Entonces, nosotros como ingenieros industriales somos generadores de ideas y para poderlas concretar tenemos que hacernos o de la ayuda de algunas otras áreas de la ingeniería, como puede ser ingeniería mecánica, ingeniería en mecatrónica, ingeniería eléctrica, en fin, hay otras muchas áreas con las que uno trabaja para poder concretar algún proyecto. A eso se refiere este punto. El cuarto dice, es común hacer algo que nunca se ha realizado. Todos los proyectos, aun y cuando tengan semejanza con algunos otros que ya se realizaron, todos los proyectos tienen particularidades específicas. Por ejemplo, si un arquitecto hace una casa de 2 pisos, no quiere decir que todas las casas de 2 pisos que haga son iguales. Bueno, iguales sí, porque ya ven ahora los fraccionamientos, todos son igualitos, ¿no? Pero si uno tiene la posibilidad de construir su casa y contratar a un ingeniero, difícilmente le va a proponer a uno como cliente una casa que ya haya hecho. ¿Por qué? Pues porque el otro cliente pagó por el diseño y no puede repetirlo. Si alguien llega para que se le diseñe una nueva casa, pues tiene que empezar de nuevo y hacer otro diseño. Por eso, aunque sean particularidades y que pudieran ser parecidas, todas son diferentes, no son iguales. Después, el último dice, tiene requerimientos específicos de tiempo corto, costo y desempeño. Todos los proyectos, como veíamos en el punto, bueno, como les explicaba en el punto anterior, todos son particulares. En consecuencia, el tiempo que requiere un proyecto es diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque esta diferencia va a ocasionar que el costo se afecte, que los tiempos de realización del proyecto sean diferentes y las medidas de desempeño, pues obviamente en consecuencia siguen siendo diferentes, ¿no? Luego, ¿qué es lo que origina que se realice un proyecto? ¿Qué es lo que hace que un proyecto sea necesario? Voy a compartir mis apuntes para que todos podamos estar en la misma sintonía. Miren, aquí está compartiendo los apuntes que les hice llegar, que son nuestra base de la materia. Miren, aquí tenemos, dice, los proyectos se originan a partir de un problema, ¿sí?
o de una oportunidad de mercado, o cambios tecnológicos, o modificaciones en la legislación o cualquier otra necesidad, ¿no? Esto es un producto nuevo, un desarrollo nuevo, una innovación, pudiera ser que surja a partir de un problema. Si nosotros tenemos un desempeño en el mercado en el cual nuestra competencia cada vez se acerca más a nosotros, estamos en un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque si nuestra competencia nos empieza a quitar mercado, es probable que en el corto tiempo empecemos nosotros a sufrir las consecuencias de las pérdidas de ventas e inclusive nos puede nos puede llevar a la quiebra, ¿no? Entonces, un problema, por ejemplo, de competencia puede hacer que origine que desarrollemos proyectos nuevos. Una oportunidad de mercado ocasionado por cuestiones de la oferta. Mercadotecnia puede identificar que se pueden hacer o se pueden desarrollar productos nuevos a partir de necesidades nuevas que se crean en los mercados o en las personas ocasionadas por los avances tecnológicos. Entonces, eso da la oportunidad para innovar y para desarrollar nuevos proyectos, ¿sí? Por cuestiones de oferta, demanda, cambios tecnológicos, modificaciones en la legislación o cualquier otra necesidad. Por ejemplo, cómo la política del gobierno puede modificar o puede hacer que nosotros como empresa busquemos desarrollar un producto nuevo. Por ejemplo, miren, durante muchos años, hasta hace, bueno, los, hasta el último sexenio, este, las empresas mexicanas padecieron una competencia tan fuerte que muchas desaparecieron. Las cadenas de suministro que las empresas mexicanas hace muchos años eran solamente fabricantes nacionales, pues empezaron a llegar empresas extranjeras y eso ocasionó que la industria mexicana se achicara. Hay industria, sí, pero mucha de la industria pues es extranjera. Antes había cadenas de abastecimiento que, por ejemplo, para la industria automotriz se exigía que el 60% fuera de integración nacional. Quiere decir que el 60% de las partes que llevaba un auto fueran hechas en México. En el sector energético, por ejemplo, en Pemex, el, 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 eh, la parte que tenía que ser mexicana en todos los elementos que utilizaba Pemex para el mantenimiento de sus refinerías, era el 80% de integración nacional. O sea, tenía que comprar el 80% de lo que compraba tenía que ser de origen mexicano. Después, con el tiempo, a raíz de las políticas neoliberales, pues eso se perdió, empezaron a llegar empresas extranjeras y ya al gobierno no le importó la planta productiva mexicana. Por eso muchas empresas mexicanas desaparecieron, porque ya no había la obligación de los grandes consumidores de empresas gigantescas como Pemex, que obligara a que esas empresas tuvieran que estar abastecidas en sus insumos por empresas mexicanas, ¿no? Entonces, de esa manera, la política de los gobiernos o modificaciones en la legislación puede ocasionar que se modifique la elaboración o no de proyectos. Aquí viene después el punto de cómo hay razones para implementar proyectos. Una, compresión del ciclo de vida del producto. Es lo que yo les comentaba hace unos minutos. Antes los productos duraban muchos años, ahora ya no duran tanto. Ahora cada año mucha gente tira el celular viejo y compra uno nuevo. Entonces, los tiempos de vida se van haciendo más cortos, se van achicando. Cómo es el ciclo de vida de un producto? Miren, lo voy a dibujar aquí mismo.
Nosotros tenemos en el eje de las X tiempo y en el eje de las Y, ventas. Cuando el proyecto recién inicia, pues obviamente no hay ventas. Conforme sale al mercado y a lo largo del tiempo, las ventas suben de una manera muy alta. Después, con el paso del tiempo, empieza a declinar, se empieza a estancar en un cierto nivel y después empieza a bajar hasta desaparecer. ¿En qué momento? Este es el ciclo de vida de un producto, no de un proyecto, ¿eh? Este es el ciclo de vida de un producto. ¿En qué momento nosotros tenemos que empezar a trabajar en proyectos nuevos? Pues justamente cuando empieza el declive, cuando empieza, bueno, no que empiece el declive, sino cuando empieza a estabilizarse el nivel de ventas, en ese momento tenemos que empezar a diseñar un nuevo producto para que en cuanto empiece el declive, nosotros ya estamos preparados con un nuevo producto para recuperar el mercado y así sucesivamente, de tal suerte que las empresas que son líderes mundiales en productos, al hacer las innovaciones, es lo que hace que permanezcan en el mercado, porque siempre tienen algún producto que es especialmente apreciado y vendido en el mercado mundial o en el mercado nacional. Ese es el ciclo de vida de un producto, ¿no? Luego, competencia global. Nosotros hablamos o ustedes seguramente han escuchado hablar de lo que es globalización. ¿Qué es la globalización? Bueno, pues la globalización es la posibilidad de que vendedores o compradoras o compradores puedan adquirir productos de cualquier parte del mundo. Eso es la globalización. Ahora, que eso la globalización vino acompañada de lo que se conoció como el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es esa corriente económica en la que el Estado renuncia al papel regidor o al papel o a su papel de incentivar inversiones en sectores y otros sectores en donde no hay inversión privada, pues el gobierno o el Estado tiene que invertir en esos sectores, ¿no? Cuando hablamos del neoliberalismo, pues se abandona la población. Si una empresa, por ejemplo, imagínense una comunidad muy alejada que tiene 50, 100 habitantes. Un banco jamás se va a poner ahí, jamás va a poner una sucursal, porque si hay 100 habitantes en ese pobladito, en esa comunidad, no le interesa, porque qué tipo o qué nivel de negocio le va a ofrecer llevarle esos servicios bancarios a las personas tan lejanas, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, pues no ponen ninguna sucursal en lugares tan alejados, ¿no? Pero, por ejemplo, esas comunidades, aunque no tengan bancos, sí tienen luz. ¿Por qué? Pues porque Comisión Federal de Electricidad es una empresa del Estado que tiene la obligación de dar servicio de luz a cualquier comunidad, por pequeñita que sea. Hace unos meses acabo de ir con un alumno que tiene un proyecto, que está desarrollando un proyecto de inversión, y es una comunidad tan pequeñita que no realmente no vive nadie ahí entre semanas, solamente van a vivir, bueno, van a sus ranchitos, a sus casas de campo los fines de semana. Y este muchacho me decía, profe, es que aquí hay más lámparas en la calle que habitantes. O sea, todo el pueblo está solo entre semana. Si usted viene y entra al pueblo, no se encuentra a nadie. Pero en las noches las calles están iluminadas. ¿Cuándo llega la gente? Los fines de semana, a ver sus casas, a descansar, pero, pero no hay gente. Entonces, ¿por qué si hay luz y no hay bancos? ¿O por qué si hay luz y no hay teléfonos? Pues porque el gobierno, a través de sus empresas, las empresas del Estado, está obligado a proporcionar esos servicios, ¿no? Entonces, eso es la globalización, cuando las empresas no están obligadas a hacer obras de caridad con la población para llevarle todos sus servicios, porque en una empresa privada lo que se busca es
utilidad, no la satisfacción de las personas, que sí es su función en el Estado. El Estado, la función es, o la función del Estado es buscar mejorar el nivel de vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahora, o sea, eso es lo que ocasiona, como lo vemos aquí en los apuntes, que permanentemente se desarrollen proyectos, ya sea por la competencia del ciclo de vida del producto o por la competencia global. Ahora, aquí ya vemos las fases del proyecto o las fases de los proyectos. Los proyectos se dividen en distintas fases con el objeto de hacer más eficiente la administración y el control. Y aquí vemos la gráfica, ¿no? Tiene tres etapas. Una, dos, en términos generales. Una, dos y tres. En la primera es inicio o conceptualización del proyecto. La segunda es planificación, ejecución y control. Y la tercera es el cierre. Cuando nosotros graficamos tiempo contra costo de cada de las actividades, nos damos cuenta que la actividad que representa mayor costo, pues obviamente es la ejecución o las actividades combinadas de planificación, ejecución y control. Y en la medida que vamos terminando los proyectos, pues en esa medida se va reduciendo el costo hasta que llegamos a un punto en donde ya prácticamente el proyecto está concluido y ya nada más nos toca entregar los documentos, las documentaciones o la capacitación de la gente, los documentos de manuales, especificaciones o la capacitación de las personas en la operación del equipo, o se le entrega al cliente las instalaciones, se le muestra que están operativas, en fin. Y ya después del cierre, pues obviamente se termina el proyecto y ya es entregado, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver ya las fases de un proyecto. Ahora vamos a ver cada una de las fases de una manera más detallada. Tenemos la definición, tenemos planeación, ejecución y entrega. Y aquí están cada una de las actividades detalladas con más cuidado. Definición, metas, especificaciones, tareas y responsabilidades para el desarrollo del proyecto. Luego tenemos en la parte de planeación, hay que calendarizar las actividades, hay que determinar los presupuestos, hay que obtener los recursos, hay que analizar y evaluar los riesgos y finalmente asignar equipos de trabajo para que en la etapa de ejecución todo mundo tenga claro, todo mundo sepa qué es lo que tiene que hacer cada equipo de trabajo, ¿no? Entonces ya en la ejecución tenemos reportes de avance de obra, o sea, todos los avances que se van teniendo, hay que estarlos reportando, los cambios que se van produciendo en la medida que se va avanzando en el proyecto, hay que ir midiendo la calidad del proyecto y después definir los pronósticos. Y finalmente está la entrega. ¿Qué es la entrega? Pues hay que capacitar al cliente, ¿sí? Hay que transferirle los documentos, hay que liberar los recursos, liberar las personas, es decir, los equipos de trabajo están terminando, ya no necesitamos que estén trabajando o operando en el proyecto, ya están entregando todo, ya no necesitamos que estén allí pues en las instalaciones probablemente del cliente, y finalmente hacer un análisis de las lecciones que se tienen o de las lecciones que se aprendieron con ese proyecto. Y viene después, en estos apuntes, viene cada una de las etapas del proyecto. Aquí ya vienen desglosadas cada una y viene una explicación en qué consiste cada una de estas etapas. Tenemos la etapa de definición.
tenemos la etapa de definición, que dice, son los elementos básicos que deben cubrir el inicio del proyecto, las características de las metas y objetivos. Los objetivos del proyecto deberán desagregarse en menores metas, deben ser claras, realistas, o sea, las metas y los objetivos deben ser claros, realistas, temporales, es decir, que deben tener un tiempo bien definido y deben ser medibles. Si no son medibles, difícilmente vamos a poder definir qué es, o sea, vamos a poder evaluar el avance del proyecto. Etapa de planeación. Entonces, primero tenemos la etapa de definición, luego viene la etapa de planeación. Esta fase del ciclo de vida del producto consiste en hacer una planeación detallada y después poner en práctica ese plan para lograr el objetivo, para lograr, bueno, déjenme corregir aquí, para lograr el objetivo del mismo, ¿no? Dice, la etapa de la planeación incluye elaborar con gran detalle el plan. El programa y el presupuesto incluye los siguientes pasos. Dividir el alcance del proyecto en piezas, es decir, tenemos que desagregar el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es una casa, un arquitecto, al construir la casa, tiene que definir cuáles son las etapas que se deben ir completando para al final construir la casa, ¿no? Por ejemplo, primero a lo mejor habrá que limpiar el terreno, habrá unas personas especializadas para la limpieza del terreno, después vendrá la nivelación del terreno, ¿sí? Que también debe ser un equipo especializado con maquinaria especializada para nivelar el terreno, después vendrá las excavaciones de las cepas para los cimientos, que también es maquinaria especial, después vendrá ya la construcción de los cimientos, la cimentación, el firme, después, o sea, cada parte del proceso se divide y se define qué es lo que se tiene que hacer. Por eso dice, dividir el alcance del proyecto en piezas importantes. Esas piezas importantes serán cada una de las etapas del proyecto. Luego dice, una tarea es una subdivisión de un proyecto y lo lleva a cabo un grupo de una organización. Entonces, el proyecto lo dividimos en tareas y la tarea la dividimos en subtareas. Un paquete de trabajo es un grupo de actividades que se combinan para que puedan asignarse a una unidad de la organización. Por ejemplo, el arquitecto seguramente asignará pues la construcción de los cimientos para una persona o un grupo de personas específico, ¿no? Entonces, a eso es de lo que se refiere. Dice, algunas etapas típicas serían la conclusión del diseño, la producción de un prototipo, la terminación de las pruebas al prototipo y la aprobación de la corrida piloto. Entonces, para lograr todo esto tenemos que definir actividades específicas, presentar una forma genérica de las actividades, es decir, un plan de trabajo, calcular el tiempo estimado que requerirá completar cada actividad, calcular el costo estimado para cada actividad, calcular un programa y un presupuesto para qué, para determinar si se puede lograr dentro del tiempo requerido, ¿no? En la medida que ustedes puedan definir las tareas y subtareas con mayor detalle, eso les facilitará hacer los presupuestos en costos y en tiempo. Si el proyecto no queda bien definido en cada una de sus etapas, si tenemos solamente una idea global de lo que vamos a hacer, podríamos decir, bueno, pues esa casa le va a costar 2 millones de pesos, ¿no? Son 2 millones de pesos que lo obtuve de qué? Pues de que a lo mejor en algún momento hice una casa que se parecía y le puse 2 millones de pesos. Pero resulta que al momento de estarla construyendo,
pues no fueron 2 millones de pesos, igual y fueron 3. Entonces, si ustedes para hacer un proyecto no tienen la información adecuada y no dividen el proyecto en los elementos más singulares, más elementales, difícilmente van a poder hacer la presupuestación. Bien, luego dice, la planificación del proyecto debería servir para responder las siguientes preguntas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Y cuánto costará? Entonces, si planificamos bien un proyecto, podemos plantearnos y resolver todas estas preguntas sin mayor problema. Si no podemos resolver alguna o no podemos contestar alguna de todas estas preguntas, seguramente la planeación que estamos haciendo estará mal elaborada. Luego vienen las etapas de ejecución. El control, o sea, la etapa de ejecución y control. ¿El control qué es? Pues es el proceso de comparar el desempeño tangible con el plan. Es decir, nosotros en el punto anterior definimos un plan con objetivos y metas específicos. Sabemos en cuánto tiempo tendrá que terminarse. Pero si al momento de que estamos desarrollando el proyecto en su etapa de ejecución, no estamos alcanzando los objetivos y metas que nos hemos trazado, seguramente el proyecto no va a terminar en tiempo. Entonces, esa es la importancia de la etapa de control, que en la medida que va avanzando el proyecto tenemos que ir midiendo para saber si vamos a terminar en tiempo o no. Dice, los pasos de control del proyecto para medir y valorar el desempeño de este son establecer un plan de línea base, medir el progreso y el desempeño, comparar el plan con lo tangible y actuar. ¿Qué es este de comparar el plan con lo tangible? Es decir, comparamos el plan con lo que llevamos hecho. Si lo que llevamos hecho no corresponde a lo que el plan estaba o lo que en el plan estaba reflejado, algo estamos haciendo mal y seguramente vamos a estar en problemas para entregar el proyecto en tiempo. Paso 1, establecer un plan línea base. El plan línea base o el plan de línea base nos proporciona los elementos para medir el desempeño. ¿Cómo? Pues a través de la EDT. ¿Qué es la EDT? La EDT viene un poquito más adelante, bueno, espero que venga. Etapas de descomposición del trabajo, no viene. La EDT es etapas de descomposición del trabajo. ¿Y qué quiere decir? Que un proyecto lo dividimos en etapas y que mientras mejor detalladas estén esas etapas, nos va a ser más útil para definir costos, definir tiempos. Esa es la importancia de la etapa de descomposición del trabajo, que nos da los elementos individuales con los que podemos hacer los planes de costos y los planes de tiempos y seguramente nos va a ayudar para terminar el proyecto en tiempo. Medir el progreso y el desempeño, que consiste en qué? Pues en que vamos a tener que comparar, o sea, medir el progreso y el desempeño de lo que se ha hecho con lo que teníamos presupuestado. Dice, el tiempo y los presupuestos son mediciones cuantitativas del desempeño que se ajustan pronto al sistema de información integrado, ¿no? Estamos midiendo el desempeño. Luego, comparar el plan con lo real. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos un plan y estamos viendo de manera objetiva los avances que tenemos en cada proyecto. Podemos definir si vamos bien o si va atrasado el plan o si va atrasado el proyecto y qué cosas se tendrían que hacer para recuperar los atrasos. Y luego, la última etapa, que es el paso 4, actuar, son las desviaciones de los planes, es decir, si en la etapa de control o el plan de comparar el plan con lo real, vemos que hay desviaciones, que los planes no se están ejecutando en tiempo y forma, entonces, ¿qué tenemos que hacer?
pues tenemos que aplicar correcciones, tenemos que aplicar correctivos para recuperar todos esos atrasos. Luego viene la etapa de entrega. La etapa de entrega, que es la última etapa de la vida, de la vida útil de un proyecto, pues son todos los elementos que tenemos que proporcionarle al cliente para que se cierre el proyecto. La capacitación de sus operadores o de los técnicos o de quien sea la persona que va a estar encargada del equipo, de las instalaciones, los manuales, planos, si se hicieron, se construyeron naves industriales, en fin. Esos son los entregables que nos sirven para el cierre del proyecto. Y hay dos tipos de cierre. Bueno, hay tres. Cierre administrativo contra cierre contractual. En esta etapa de cierre se debe presentar las conclusiones, ya sean buenas o malas. Tanto una fase cualquiera como en la totalidad de un proyecto necesitan un cierre. Los proyectos que no se cierran de manera formal pueden continuar consumiendo recursos escasos que se requieren para otra parte. Es decir, aquí de lo que se habla es de que los recursos son escasos y si no cerramos el proyecto, se pueden seguir generando gastos que van a ocasionar que el proyecto se encarezca, se salga de presupuesto. Luego viene cierre administrativo del proyecto, cierre interno. El cierre administrativo consiste en reunir y documentar la información sobre los resultados del proyecto. El proceso de cierre incluye recolectar antecedentes, asegurar que el proyecto cumpla con el alcance preestablecido, evaluar el éxito o fracaso del proyecto, aprender lecciones y archivar la información para que quede como antecedente para futuros proyectos. Por otra parte, esta documentación del cierre administrativo se incluye registros de las especificaciones finales y registros producidos para describir el producto final del proyecto. Y finalmente viene el cierre contractual del proyecto, cierre externo. ¿Cómo es? Bueno, pues cuando ya tenemos todo lo que teníamos que entregar, ya lo entregamos, pues se hace el cierre en proyectos del gobierno, se le llama acta de entrega-recepción. Cuando se firma el acta de entrega-recepción, que sea un acta que se firma en donde el cliente y el que le proveyó el servicio están de acuerdo en que lo que se comprometió se realizó, entonces se hace el acta de entrega-recepción. Entonces, el cliente recibe el proyecto y el proveedor del servicio entrega el proyecto. Y con eso se hace el cierre total del proyecto, ¿no? Dice, como parte del cierre contractual, se incluye todo cambio solicitado y aprobado en el contrato, cualquier documentación técnica, cualquier documento financiero como facturas o recibos, el resultado de cualquier tipo de inspección requeridos al contrato. Es muy común que cuando se hace alguna obra, en el contrato se incluyan cláusulas de vicios ocultos. ¿Cuáles son los vicios ocultos? Que son defectos de la construcción que cuando se recibe y que con el tiempo van apareciendo, por ejemplo, fugas de tuberías de agua que van ahogadas en los muros, pues al inicio de la operación de una nave industrial no se ven, pero conforme pasan los meses empiezan a aparecer humedad o empieza a aparecer humedad en otros lados y que aunque se haya entregado el proyecto, aunque ya lo haya recibido el cliente, el proveedor está obligado por el contrato a que todos esos vicios ocultos se corrijan, ¿no? Bien, después estamos en la evaluación del proyecto, evaluación financiera del proyecto. ¿En qué consiste la evaluación financiera? Es el proceso de formulación de un proyecto de inversión. La evaluación económica es de etapa final, que permite, bajo certidumbre, tomar una decisión acorde con los objetivos del proyecto. Esto que dice aquí es la evaluación económica es la etapa final,
No quiere decir que es la etapa final de la vida útil del proyecto, no, es la etapa final de un proyecto, del proceso de planeación de un proyecto. Un proceso de planeación de proyecto debe estar integrado por una documentación en donde se defina la factibilidad o no del proyecto. La factibilidad de un proyecto está en base a la evaluación económica. Esta evaluación económica nos va a decir si el proyecto es factible o no. Si es factible, será porque el beneficio de concretar un cierto producto le va a dar a la organización un nivel de ingreso suficiente que le garantice que su inversión está garantizada y va a obtener un beneficio. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la evaluación financiera. Después ya viene el 2.7, que es manufactura integrada por computadora. Esta era parte de los temas que habría que hacer. ¿Qué es el SIM? En la industria se conoce como SIM, que es manufactura integrada por computadora. ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo que cuando recién terminaba yo en la escuela, la carrera de ingeniería, se oía mucho hablar de CAD-CAM. CAD era el diseño y M la manufactura. En ese entonces, las máquinas de control numérico y los softwares de diseño no estaban, no se intercomunicaban. Entonces, uno debería de tener un especialista programador que supiera manejar una máquina y un operador especialista en programación. ¿Por qué? Porque se programaba, ahora sí que se hacía el programa y el que hacía el programa tenía que saber de maquinado, si no, ¿cómo iba a hacer el programa? ¿Cómo iba a ver cómo se tenían que mover las herramientas, ¿no? ¿Cómo, a qué velocidades, o sea, qué revoluciones por minuto, a qué avances, a qué profundidades de corte? Tenía que saber de programación y de las máquinas y de los lenguajes de programación para las máquinas y tenía que saber del maquinado. Y el operador que operaba las máquinas tenía que saber de programación, porque le mandaban el programa, él lo cargaba al CPU de la máquina y tenía que hacer ajustes y si no sabía de programación, en el momento que empezaba a hacer el maquinado o la fabricación de una pieza, pues o sea, podría resultar que no se podía hacer hasta que no llegara el que había hecho el programa, ¿no? Entonces, era común que las personas que estaban involucradas en el diseño, o sea, lo que era CAD, CAD era diseño asistido por computadora, CAD, diseño asistido por computadora, y CAM, que era manufactura asistida por computadora, ¿no? Entonces, eran elementos aislados. Ahora ya las máquinas, todo, o sea, los softwares, de los maquinados, o sea, de los programas que controlan las máquinas para maquinado, pues realmente son muy sencillas de hacerlo. Antes uno programaba en lenguaje de máquina, ahora ya no. Ahora ya hay softwares que son tan amigables que realmente no tienen mayor complicación. Es como si estuviéramos escribiendo en computadora un texto. Realmente no representan mayor complicación. Antes no. Antes uno tenía que saber el lenguaje de la máquina para poder programar la máquina, ¿no? Entonces, bueno, eso es, ¿qué ha traído como beneficio? Pues que los procesos de fabricación se hacen más exactos, se hacen más precisos, se hacen más rápidos, se hacen con mejor calidad. Esta herramienta entonces de manufactura integrada por computadora es extremadamente útil en industria en la actualidad, ¿no? Este, Y después viene el control de calidad Seis Sigma. ¿Qué habría que mencionar de esto, muchachos? Miren, hay dos corrientes de calidad.
A lo largo de los años, o sea, a lo largo de cómo ha ido evolucionando la tecnología, se han presentado muchos modelos de calidad. El primero, que se le llamaba calidad del pasado, es cuando una persona que normalmente era del área de calidad revisaba lo que producción había hecho y hasta entonces decía, ¿está bien o está mal? Después que se habían fabricado miles de piezas. Y era muy probable que dijera, pues están bien, ¿no? Pero si decía que estaban mal, ¿qué sucedía? Todo lo que se había fabricado se tenía que regresar. Se regresaba, se aislaba, se segregaba, se verificaba, se retrabajaba, se scrapeaba. Era realmente una etapa muy arcaica. Pero sin embargo, muchas empresas en la actualidad siguen trabajando igual. Parece ser que la evolución de la calidad ni siquiera se han enterado. Después viene la calidad del presente. ¿Cuál es la calidad del presente? La calidad del presente es aquella que se está verificando de manera simultánea como se está fabricando. Ahora, o en esta corriente de calidad, el operador es el responsable de la calidad. ¿Por qué? Pues porque se le deben de enseñar las herramientas adecuadas para que él tome el control de su proceso. ¿A través de qué? Pues a través del control estadístico del proceso, ¿no? A través de las herramientas de control estadístico del proceso, el operador puede corregir su proceso, puede saber cuándo el proceso está saliendo de control y puede hacer las correcciones necesarias. El salto en calidad, pues fue muy alto, de pasar de la condición arcaica, de revisar lo que ya se había hecho después de 2, 3 días, ¿sí? Ahora, de manera simultánea, conforme se fabrica, se hace la revisión de la calidad. Y finalmente tenemos la calidad del futuro. ¿Cuál es la calidad del futuro? La calidad que se planea, la calidad que se planifica. Un producto cuando cuando se está en el desarrollo de un producto nuevo, cuando está desarrollando un producto nuevo, la calidad se debe planificar. Hay muchas herramientas en la actualidad que se conocen para garantizar que en la medida que el proyecto o el desarrollo de un nuevo producto va avanzando, todas las áreas se van involucrando, todas las áreas participan del desarrollo y cada área hace lo que le toca hacer. De tal suerte que cuando un producto sale a fabricación, ya todo el mundo hizo su trabajo. Ya todo mundo, por ejemplo, manufactura, ya hizo las herramientas, ya definió en qué máquina, ingeniería industrial, ya tiene los tiempos estándar a través de los tiempos predeterminados. Calidad, ya tiene las hojas de instrucción de inspección, ya sabe cómo se va a verificar, ya adquirió instrumentos de medición adecuados, ¿no? Ya todo mundo hizo lo que le tocaba hacer, de tal suerte que cuando un producto cumpliendo todos esos procesos sale a la fabricación, es porque el lote piloto va a servir para ajustar los últimos detalles del proceso. No es para empezar a ver y andar corriendo todo el mundo como locos buscando qué herramienta se va a utilizar, en qué máquina se va a hacer y luego resulta que esa máquina no tiene la capacidad y que para hacer 100 piezas que pide el cliente tuvimos que echar a perder 900 y que esas 100 piezas las aprueba y luego empezamos a sufrir porque no sabemos cómo vamos a sacar un piloto ya de producción, un lote ya de producción, ¿sí? Entonces, esa es en pocas palabras la evolución de la calidad. Ahora, en la actualidad hay dos corrientes de calidad, la corriente japonesa y la corriente occidental. La corriente japonesa, ¿en qué consiste? Bueno, la corriente japonesa habla de manufactura esbelta. La corriente occidental habla de Seis Sigma. ¿Se pueden combinar ambas? Sí, se pueden combinar ambas. ¿Por qué? Porque manufactura esbelta, ¿qué pretende? Pues eliminar los desperdicios, ¿no? Hacer más eficientes los procesos, utilizando diferentes herramientas. ¿Cuáles son? Pues todas las que están en japonés pertenecen a manufactura esbelta.
Kanban, Kaizen, Pokayoke. Bueno, SMED no, ¿verdad? SMED es una herramienta japonesa, pero tiene nombre en inglés, pero lo desarrollaron ellos, ¿no? Entonces, todas las herramientas que tienen nombre japonés corresponden a manufactura esbelta. ¿Cuál es la cereza del pastel de la manufactura esbelta? Just in time, justo a tiempo. Justo a tiempo es la etapa más avanzada de manufactura esbelta, ¿sí? Y el resultado de haber integrado o de haber incorporado en la planta todas las herramientas con nombre japonés, ¿ok? Y después está Six Sigma, que es la respuesta occidental a manufactura esbelta. Se pueden complementar, sí, porque como les decía, manufactura esbelta busca reducir los desperdicios, eliminar los desperdicios. ¿Qué busca Six Sigma? Six Sigma busca reducir la variabilidad de los procesos. Es decir, la corriente japonesa busca fabricar calidad, ¿no? Y Six Sigma lo que busca es mejorar la calidad. Es decir, Six Sigma busca fabricar con calidad. Y Six Sigma, o sea, manufactura esbelta busca producir con calidad. Y manufactura esbelta, digo, y Six Sigma, ¿qué busca? Mejorar la calidad. Miren, siempre cuando nosotros estudiamos ingeniería, nos quejamos de que llevamos muchas matemáticas. ¿Cuál es la razón por la que un ingeniero debe llevar muchas matemáticas? Estudiar muchas matemáticas, ¿qué les proporciona a los individuos? Les proporciona la capacidad de abstracción. ¿Qué es la capacidad de abstracción? Es la capacidad de entender las cosas y tener que verlas en bulto, en pocas palabras. Eso es la habilidad o esa es la, pues las ventajas que da estudiar matemáticas, la capacidad de abstracción. Eh, Hay una herramienta matemática que van a usar toda su vida. ¿Cuál es esa herramienta matemática? La estadística. Yo les puedo decir que cálculo integral, cálculo diferencial, no es una herramienta que utilicemos en nuestra vida profesional. Raras veces se puede utilizar. Pero lo que sí vamos a utilizar es estadística. Si vamos a utilizar álgebra. Entonces, la estadística es una de las herramientas más importantes para los ingenieros. ¿Y cuál es el sustento de Six Sigma? Pues la estadística. Fíjense lo que les voy a decir. Todos los procesos de fabricación se comportan como una curva normal. ¿Qué es una curva normal? Miren, dejen que abra mi... A ver, voy a compartir mi tableta. Ahí está. Miren, ¿por qué la estadística es tan importante? Imaginen que tenemos esta pieza y que debe medir 1 milímetro de largo, con una tolerancia de más menos 1, para hacerlo fácil, más menos 0.1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tengo una tolerancia de más menos 1? Bueno, si nosotros tenemos 1.1, 1.2, ¿la pieza está bien? No. Con 1.2, si la pieza mide 1.2, la pieza está mal. Si mide 1.1, está bien.
Si mide 1.0, la pieza está bien. Si mide 0.9, la pieza está bien. Pero si mide 0.8, la pieza está mal. Porque de 1 podemos aceptar 1.1 para arriba o 0.1 para abajo. Pero 0.2 ya no. Esto está mal de nuestro proceso. Ahora, imagínense que en un proceso, esa es la especificación de la longitud, 1 más menos 1, ¿sí? Y que tenemos a lo largo del proceso una revisión de la producción y 10 piezas caen en 1. 5 piezas caen en 1.1 y 5 piezas caen en 0.9. Entonces aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la medición, ¿no? Entonces, aquí sería X y F sería Y. Entonces, si nosotros graficamos estos datos, tendríamos 0.9, 1 y 1.1. Y aquí estaría la medida. Luego aquí tendríamos 10 y aquí tendríamos 5. Si graficamos en punto 9 tenemos 5, en 1 tendríamos 10, aquí serían 5 y aquí serían 10 la frecuencia y en 1.1 estaría aquí. Si nosotros unimos los puntos, nosotros tenemos una curva normal. La media estaría en 1, esto sería X barra. Y aquí tendríamos los límites de especificación superior y aquí tendríamos los límites de especificación inferior, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace 6 sigma? Miren, si esta es la especificación y así tenemos la curva normal, como está aquí, la curva normal como está aquí, ¿sí? La probabilidad de que haya piezas fuera de especificación es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque tenemos 5 piezas en 1.1 y es el límite de especificación. Quiere decir que existe el riesgo por el proceso de que haya piezas mayores a 1.1. Igual sucede del otro lado de la curva. La probabilidad de que haya piezas malas del otro lado de la curva es muy alta, porque en punto 9 y en 1.1 tenemos 5 piezas de cada lado. Quiere decir que muy probablemente haya, o a lo largo del turno de trabajo puede haber una, o dos, o tres piezas fuera de especificación. Entonces, ¿qué decimos de este proceso? Que es muy problemático, se le llama fuera de control, está fuera de control, no está controlado. ¿Qué es lo que hace 6 sigma? 6 sigma lo que hace es reducir la variabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando incorporamos las herramientas de 6 sigma, logramos hacer que la curva normal quede así, de tal suerte que la probabilidad de que haya piezas malas es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque todas las piezas van a caer en un punto en donde no existe la posibilidad de que la curva pueda aceptar piezas malas. Entonces, 6 sigma, sigma es una letra griega y se escribe así. 6 sigma 6 sigma
con la letra griega sigma que nos dice. Ustedes seguramente en el ámbito de su trabajo han oído hablar que son las partes por millón. 6 sigma quiere decir que nuestro proceso garantiza 3 partes por millón. Es decir, de 1 millón de piezas fabricadas, solamente existe la posibilidad de que haya 3 piezas malas. Quiere decir que prácticamente nuestro proceso es perfecto, a tal grado que nuestros procesos caben dentro de los límites de especificación 3 veces. Nuestra gráfica de sigma va a caber 3, o sea, todo nuestro proceso va a caber 3 veces en un espacio que llamamos 6 sigma. ¿Sí? 6 sigma, ¿qué es entonces? Es reducir la variabilidad de los procesos hasta llevarlos a un punto que es prácticamente perfecto nuestro proceso. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Hablamos de las herramientas. Creo que sí se escribe, DMAIC, ¿no? A lo mejor vienen en los apuntes, no sé si se los puse, pero ahorita lo vemos. Bien, voy a regresar a los apuntes. Entonces ya vimos en qué consiste Seisima. Dice, podemos definir aquí dice la letra griega minúscula sigma, que es esta, se usa como símbolo de la desviación estándar, siendo esta una forma estadística de describir cuánta variación existe en nuestro conjunto de datos. La metodología 6 sigma engloba técnicas como control estadístico del proceso, despliegue de la función de la calidad, que seguramente algunos de ustedes o todos ustedes lo conocen porque es una herramienta muy útil en la industria automotriz, el QFD, ingeniería de calidad de Taguchi, ¿sí? Benchmarking. ¿En qué consiste el benchmarking? En comparar nuestra empresa con otras que son líderes en el mercado. Y luego dice, la metodología 6 sigma incluye, pues aquí está, incluye el uso de herramientas estadísticas dentro de una metodología estructurada, incrementando el conocimiento necesario para lograr de una mejor manera, más rápido y al más bajo costo, productos y servicios que la competencia. ¿Cuál es esa herramienta? Comúnmente en el argot de la industria se le conoce como DMAIC, que es definición, medición, análisis, mejora o improve y control. Esas son las 6 herramientas que se utilizan para la metodología 6 sigma. La primera de definición es un problema del negocio. Después, medida y análisis es un análisis estadístico o es un problema estadístico. Luego, análisis y mejora es una solución estadística. Luego, la mejora y el control es una solución de negocios. ¿Ok? Bien, entonces, esa es la metodología 6 sigma que logra que, pues, incrementar o hacer que los procesos de fabricación se reduzcan en su variabilidad, logrando con esto incrementar de una mejor manera, más rápido y el más bajo costo, productos y servicios que la competencia. Y aquí viene una descripción
sencilla de lo que es la fase de definición y la fase de medición, ¿no? Bueno, todas las fases, la fase de mejora. Y aquí vienen las herramientas que se utilizan. Seguramente a muchos de ustedes les son familiares. Por ejemplo, la MEF, cartas de multivarianza, regresión lineal, pruebas de hipótesis. Entonces, estas son las herramientas que se utilizan para establecer o implementar o integrar en nuestra organización la Seis Sigma. Hay que aclarar que Seis Sigma no necesariamente se tiene que implementar en toda la organización. Normalmente se va haciendo en etapas. ¿En función de qué? Pues de los problemas que tengamos con nuestros clientes. Si nosotros tenemos rechazos o tenemos quejas de clientes, primero lo que tenemos que definir cuáles son los procesos que están con el problema e implementar en esa área específica Seis Sigma. Y después iremos implementando Seis Sigma en diferentes áreas en la medida que se necesite. Pero hacer Seis Sigma en toda la organización es una locura. O sea, si alguien, un empresario, un dueño de empresas, les exigen a ustedes que quieren que su empresa sea Seis Sigma, díganle que está mal de su cabecita. No se puede hacer en toda la organización. Tienen que seleccionarse los procesos que están ocasionando problemas de inconformidad con los clientes para atacarlos y corregirlos. Y en la medida que se va avanzando en la disminución de inconformidades de los clientes, se estarán incorporando más áreas de la organización, pero tiene que ser en etapas. Luego viene herramientas computacionales como apoyo a la producción. Sistemas de información integrados. Bueno, muchos de ustedes seguramente manejan o han escuchado los softwares que se utilizan en la industria, que es el SAP y Oracle. Estos softwares son de la última generación. ¿Cuál es la última generación de los sistemas de información para la manufactura? Son los ERP. La planeación de los recursos de la organización. A esta última etapa de los sistemas de fabricación de sistemas de control o de información para la manufactura corresponden SAP u Oracle. Ya hay muchas marcas de softwares con nombres comerciales que a ustedes les son comunes. Para mí, las que en mi época eran más comunes eran el SAP y el Oracle, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste estos sistemas o estos softwares de control de la información? Bueno, hace muchos años, cuando las computadoras empezaron a desarrollarse, ustedes deben saber que mi generación creció con las primeras computadoras. O bueno, a nivel profesional, nosotros trabajamos con algunas computadoras que eran, pues muy arcaicas, ¿no? El sistema más grande que existía en esa época era el sistema 36 de IBM, que pues era un monstruote, pero era en capacidad de análisis de información realmente muy pequeñita. Realmente no había mucha tecnología para desarrollar los sistemas como los que ahora existen. En ese entonces, estamos hablando de MRP, ¿sí? MRP1, que era Materials Requirement Planning. En la década de los 70 surgió MRP2. El MRP, este 2 del MRP no quiere decir que era una segunda versión. No. Lo que pasa es que para diferenciarlo de MRP1, que era
planeación de los requisitos de los materiales, o sea, planeación de las necesidades de materiales. MRP2 avanza y ahora es la planeación de los recursos para la manufactura. Aquí se integraban, además de las áreas con planeación y control de la producción, ¿sí? Además de los almacenes, además del área de compras, se incorporaba ventas, ¿sí? Mercadotecnia. Se iban agregando más áreas en el proceso de evolución. Es decir, de una etapa a la otra, se evolucionaba el software y ahora más áreas de la organización podían estar incorporadas y ayudar a mejorar la información. En MRP solamente se emitían órdenes de compra, órdenes de fabricación. Aquí ya el MRP2 ya sacábamos nóminas, ya sacábamos costos, en fin, era más avanzado. Luego viene el ERP que incluye ¿qué? Más áreas del negocio, ¿sí? Y luego ERM que es solución a la gestión global. Estamos hablando de cadenas de suministro, ¿no? En donde tanto el cliente como los proveedores y hasta, o sea, los proveedores, los fabricantes y los clientes que compran los productos están incorporados. En pocas palabras, ¿no? Es un viaje muy rápido de lo que era. Luego, descripción de los sistemas de información integrados. Aquí viene una explicación más detallada de lo que es cada uno de los avances pasando por MRP1, MRP2, ¿sí? Y luego al final los programas de producción. Logística, ya es el último tema. ¿Qué es la logística? Bueno, la logística tradicionalmente solamente contemplaba el suministro, ¿sí? Y hasta la entrega al cliente. Ahora ya se habla de cadena de suministro. ¿Y cuál es el objetivo de la cadena de suministro? Optimizar la gestión de los flujos físicos, administrativos y de la información a lo largo de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente, ¿sí? Para hacer más claro el concepto. Si nosotros analizamos una cadena de suministro, podemos tener a ver, hay diferentes sectores de la producción. Es el sector primario, lo voy a poner acá en mi. ¿Cuáles son los sectores de la producción? Está el sector primario, el sector secundario, el terciario, y ya hay más, ¿no? Está el cuaternario, que es el sector cuaternario, y el sector quinario. Me voy a referir solamente a estos tres. El sector primario es el que obtiene sus productos de los recursos naturales.
El sector secundario toma los recursos naturales y los transforma en bienes o servicios. Lo transforma en bienes y el sector terciario es el de los servicios. Bueno, para que no se confundan, voy a quitar este. Hay una explicación, pero no me voy a detener mucho en esto. Entonces, este es el sector industrial de la manufactura y este es los servicios como los supermercados, ¿no? Las tiendas de mayoristas, en fin, ¿no? Y los recursos naturales, por ejemplo, los aserraderos, la pesca, ¿no? Esos son los sectores primario, secundario y terciario, ¿ok? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Miren, una cadena de suministro no es nada más mi proveedor, yo como fabricante y la entrega, no. Una cadena de suministro viene desde el que produce la materia prima, que se obtiene de los recursos y que esta materia prima me la va a proporcionar para alimentar mi proceso de fabricación, ¿sí? Yo mi proceso de fabricación se lo entrego a un mayorista. El mayorista se lo entrega a un minorista que se lo hace llegar al cliente final. Bueno, pues todo esto es la cadena de suministro. Todos los procesos que se incluyen desde la elaboración de la materia prima, su extracción, su abastecimiento a la planta transformadora o a la planta productiva, la entrega a los mayoristas, minoristas, hasta que se entrega al cliente final, todo todo eso es la cadena de suministro. Entonces ya no estamos hablando solamente de que a mí me entregan la materia prima, la produzco y la reparto. No, ahora es un proceso mucho más amplio, más complejo. Bien, vuelvo a compartir los apuntes. Ahí está. Entonces, en una cadena de suministro se requieren o se refieren a las herramientas y métodos cuyo propósito es mejorar y automatizar el servicio, el suministro a través de la reducción de las existencias y los plazos de entrega. El término producción justo a tiempo caracteriza el concepto de reducir al mínimo las existencias a lo largo de toda la cadena de suministro. En teoría, miren, aquí tenemos las herramientas SCM, se basan en información sobre o sea, la de cadena de suministro, esta es cadena de suministro, se basan en información sobre la capacidad de producción que se encuentra en el sistema de formación de la empresa para hacer pedidos automáticamente. Por eso las herramientas de la cadena de suministro tienen una fuerte correlación con la gestión integral de la empresa, que es la ERP. En teoría, las herramientas de cadena de suministro permiten rastrear el paso de las piezas, es decir, conocemos su historia,
entre los distintos participantes de la cadena de suministro. ¿Ok? La administración de la cadena de suministro, ASC, es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones de la cadena de suministro, que es diferente a lo que es la logística. La cadena de suministro y su administración son conceptos más amplios, a lo que en origen era la logística. Bien, ahora, pasamos, bueno, aquí viene la cadena de suministro, aquí vienen todos los elementos de la cadena de suministro. Luego viene mercadotecnia. ¿Qué es la mercadotecnia? Pues consiste en un conjunto de principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. ¿Cómo? ¿Cómo podemos incrementar la demanda? Pues a través de algunos estudios que se hacen buscando las preferencias, las costumbres, los gustos de los clientes, y a través de eso nosotros ampliamos nuestro mercado. La mercadotecnia implica el análisis de la gestión comercial de la empresa. Su intención es retener, fíjense, la intención de la mercadotecnia es retener y fidelizar a los clientes actuales. ¿Qué es fidelizar? Que no sean fieles. ¿Cuándo un cliente es fiel a una marca? Pues cuando le satisface todas sus necesidades, le proporciona un excelente servicio, el cliente es fiel a la marca. Eso es lo que pretende la mercadotecnia. Objetivo de la mercadotecnia. Las técnicas y metodologías de la mercadotecnia intentan aportar las herramientas necesarias para conquistar un mercado. Para eso debe atender a las cuestiones conocidas como las 4P: producto, precio, plaza y publicidad. Esas son las herramientas de las que se vale la mercadotecnia. La mercadotecnia pretende posicionar un producto o una marca en la mente de los consumidores. Las compañías de marketing suponen una inversión en la que la empresa con sus clientes, proveedores y hasta con sus propios empleados también pueden incluir publicidad en los medios de comunicación. Por lo tanto, las acciones de mercadotecnia pueden ser consideradas desde un punto de vista de la rentabilidad a corto y a largo plazo. Eso es la mercadotecnia. Luego, enseguida tenemos el capítulo 3.3, programas productivos y presupuestos de la producción. Dice, una compañía enfrenta muchos tipos diferentes de problemas de programación. Miren todas las diferentes conceptos de planeación o de programación que existen. Programación del taller, programación del personal, programación de las instalaciones, programación de artículos, programación de vendedores y programación de proyectos. Habría que entender, muchachos, que la programación nos sirve ¿para qué? Dice, en el taller, por ejemplo, es el conjunto de actividades que transforma los insumos. O sea, las materias primas los transforma en salidas, productos terminados. La programación de personal constituye un problema importante. ¿Por qué? Porque a través de él
nosotros definimos la cantidad de personal, nosotros definimos la cantidad de turnos enfocados ¿a qué? ¿Enfocados a qué? Pues enfocados a satisfacer las necesidades de producción que debemos elaborar para satisfacer nuestro mercado. Programación de instalaciones. ¿Qué es programar las instalaciones? Por ejemplo, cuando tenemos un pronóstico de ventas dentro de un año que tenemos que fabricar cierta cantidad de artículos, si nosotros no tenemos las instalaciones necesarias para poder llegar a ese volumen de producción, pues desde ahora se puede planificar para incrementar la capacidad instalada y alcanzar los presupuestos de ventas dentro de 1, 2 o 3 años, o los años que sean, ¿no? Luego tenemos programación de vehículos. Esto es muy común en las empresas como las refresqueras o las que venden, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Que son empresas que tienen que planificar cuáles son sus rutas de entrega. No es nada más decir, ah, pues este camión que se vaya para acá, el otro camión. No, se hacen análisis que incluyen la investigación de operaciones. La investigación de operaciones, acuérdense que es una herramienta que nos ayuda a hacer un uso muy eficiente de los recursos. Entonces, hay una herramienta de investigación de operaciones que se llama programación de rutas. Entonces, a través de esa programación de rutas de la investigación de operaciones, nosotros podemos lograr tener un sistema de distribución bastante eficiente, reduciendo los costos y haciendo más eficiente el uso de nuestros transportes. Luego viene la programación de los vendedores. Dice, para compañías con sistemas de producción justo a tiempo o just in time, programar las entregas de los vendedores es un aspecto logístico importante. Las compras deben coordinarse con los con el sistema completo de entrega de productos para asegurar que los sistemas de producción just in time es, eh, funcionen eficientemente. Luego la programación de proyectos, ¿no? Ya vimos lo que es un proyecto, ya vimos en qué consiste y también es una parte de la programación. Y finalmente tenemos la planeación y control. Bueno, no, todavía nos falta ergonomía, ¿no? Planeación y control de la producción. ¿Qué es la planificación? La planificación y control de la producción es la actividad que permite coordinar y conducir todas las operaciones de un proceso con el objeto de cumplir con los compromisos asumidos con los clientes de la empresa. Planificar es la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos a ser alcanzados y qué debe hacerse para para alcanzarlos de la mejor manera. Eso es planificar. Este concepto ustedes ya a partir de ahora lo deben de tener presente. ¿Qué es planificar y qué es controlar? Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño para asegurar que los planes se ejecuten de la mejor manera posible. La tarea de control es es verificar si todo se está haciendo conforme a lo planeado y organizado de acuerdo con las órdenes dadas. Las funciones básicas de la planeación y control de la producción son crear el plan maestro de producción, realizar la planificación detallada de los requerimientos de materiales y capacidad para apoyar el plan maestro, y la tercera es ejecutar los planes en la fábrica. Esas son las tres funciones principales de la planeación y control de la producción.
Bien. Ahora sí, tenemos la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Bueno, la ergonomía, en términos generales, una definición muy sencilla que quiero decirles es la adaptación del medio que rodea a las personas para evitar que corra riesgos y pueda contraer alguna enfermedad ocasionada por el trabajo. Entonces, la ergonomía es la adaptación del medio para asegurar la salud de nuestro personal. ¿Qué incluye? Bueno, pues incluye desde la ingeniería de métodos. Si ustedes recuerdan lo que es la ingeniería de métodos, que busca hacer más rápidas las actividades de una empresa, ¿sí? A través de la ingeniería de métodos, a través de o sea, la ergonomía utiliza la ingeniería de métodos, utiliza la antropometría, utiliza muchas herramientas que tienen que ver con la forma que podemos adaptar el medio a nuestras personas, a nuestro personal. Si se llevara correctamente, muchachos, la ergonomía, el ingeniero industrial debería de hacer estudios antropométricos de las personas que laboran en su empresa o en la empresa donde ustedes trabajan para poder hacer ajustes a la maquinaria, a los instrumentos, a los dispositivos y que se adapten a sus medidas antropométricas, a las medidas que las personas tienen en la empresa en donde estamos. Entonces, la ergonomía es una disciplina que incluye otras disciplinas y que pretenden hacer que las personas no corran riesgos. Aquí tenemos la definición de la ergonomía. La ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral. Analizamos el ambiente laboral y buscamos adaptarlo a las condiciones de las personas. Eso es la ergonomía en términos generales. Bien, muchachos, pues por mi parte, estamos terminando ya el curso, ¿sí? Yo espero que ya hayan mandado el examen que les di para que lo entregaran hoy, porque en estos días empiezo a subir calificaciones. Entonces, si tienen alguna duda, de una vez coméntenla para despejarles cualquier duda y dar por terminado nuestro curso de introducción a la ingeniería. Yo, profe, sobre los componentes del sistema, Ajá. creo que en los apuntes que nos dio no venía, ¿No vienen? no, porque acuérdense que después, bueno, los apuntes que usted tiene sí están como organizados y los de nosotros como que faltó esa parte del sistema, pero yo la contesté buscándola, pero lo de los componentes no estoy muy seguro que puse buena respuesta. A ver, se los explico. ¿Sí? Este, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, mi pen tablet, ¿verdad? Sí, Ok. Miren, la definición de un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados y que en conjunto buscan un objetivo común. Esa es la definición de sistema. De ahí podemos nosotros deducir que el organismo humano es un sistema. Es un sistema porque está compuesto de elementos que están relacionados y que si no estuvieran relacionados no viviríamos. ¿Cuál es el objetivo común de todos los elementos que componen el sistema llamado organismo humano? Pues es mantenernos con vida, ¿no? Entonces,
El cuerpo humano es un sistema que está compuesto de subsistemas, que son sistemas en sí mismos. Por ejemplo, hablamos del sistema respiratorio, es un subsistema del sistema llamado organismo humano. El sistema circulatorio, el sistema digestivo, todos ellos son subsistemas, pero también son sistemas porque cada uno de ellos están compuestos de diferentes elementos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un sistema? Miren, todos los sistemas, ¿eh? Todos los sistemas se pueden ilustrar gráficamente así. Este es un sistema, tiene entradas, tiene salidas. Por ejemplo, en un sistema, ¿cuáles serían? En una empresa, en una organización, ¿una empresa es un sistema? Sí, es un sistema. ¿Por qué? Pues porque está compuesto de elementos. ¿Cuáles? Compras, producción, administración, ventas, almacenes. O sea, la empresa es un sistema. ¿Cuáles son las entradas del sistema? Pues las entradas del sistema son los pedidos, energía, ¿no? ¿Sí? Agua, ¿no? Personas. ¿El sistema está contenido de qué? De instalaciones como edificios, maquinaria, maquinaria, ¿ok? ¿Y cuáles son las salidas? Pues los productos terminados, ¿sí? Esto es un sistema. Ahora, hay otras características de los sistemas, como cuáles. Adicional a la entrada, el concepto de sistema y la salida, hay una retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Eso es la retroalimentación. La retroalimentación es tomar una porción de la salida y compararlo con la entrada para saber si lo que se obtuvo acá corresponde a lo que nos habían pedido. Si aquí obtenemos esto, ¿no? Si aquí obtenemos esto, cuando en realidad nos estaban pidiendo esto, pues algo está mal. ¿Están de acuerdo? La sí, retro, la retroalimentación sirve para saber las desviaciones que hay en el sistema. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes trapean en su casa y tienen una llave de la que están tomando agua para trapear, ¿sí? Están trapeando, o sea, tienen que tirar el agua sucia, la tienen que reponer con agua limpia, ponen la cubeta, le abren a la llave y se les olvida o se acuerdan que tienen cociéndose el arroz en la estufa, ¿no? Van a ver el arroz y se les olvida la cubeta. ¿Qué va a pasar con la cubeta y el agua? El agua se va a derramar. ¿Están de acuerdo? Porque no tiene una retroalimentación. El agua o la cubeta que se está llenando con agua de la llave no tiene retroalimentación. Por lo que si ustedes no están pendientes del nivel que va adquiriendo el agua en la cubeta, se va a derramar. ¿Cuándo estaría controlado? ¿Cuándo tendría retroalimentación?
O cómo es un sistema retroalimentado. Por ejemplo, el del boiler del gas para calentar la regadera. Ustedes seleccionan una temperatura. Si el agua que llega al boiler es más fría de lo que ustedes seleccionaron, el boiler se prende y calienta el agua. Si el agua que sale del boiler está más caliente de lo que ustedes quieren, el boiler se apaga para que se compense la temperatura. Ese es un sistema retroalimentado. Un termostato en la plancha es un sistema retroalimentado, ¿no? Un sistema no retroalimentado es el agua que se llena con la llave del agua y que se puede derramar si ustedes no están pendientes. ¿Sí me voy explicando? Sí. Esos son los elementos de un sistema. Si quieren, ¿qué pregunta es la del sistema? ¿No se acuerda usted? Era la uno y la 2. La 2 es la de los componentes. Ya. Si quieren, ustedes déjenla sin contestar para que no vayan a sentir que, que el examen está más aplicado. Dejen sin contestar la pregunta 1 y 2, ¿de acuerdo? Si ya la contestaron, qué bien, pero si no la contestan, tampoco hay problema, ¿ok? Sí, está bien, profe. De acuerdo. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda ahí, profe, referente a los ejercicios, ¿esos ya también los podemos ir subiendo o hasta qué fecha tenemos o cómo está ahí? No Miren, recuerdo. es que no he podido hablar con la directora, pero ustedes súbanlas, pero lo más pronto posible, porque yo todavía mañana tengo que calificar los exámenes y hacer la revisión de las tareas. Entonces, si ustedes no se han puesto al corriente, suban todo. Les doy hasta mañana es miércoles, les doy hasta el jueves al mediodía, ¿ok? Ok, Sí, pero, de profe, acuerdo. ¿eran las tareas a su correo y el examen a su correo, no? Todo ¿O al son otras correo, cosas? todo al correo, Sí. Sí, pero no ha puesto más cosas, ¿verdad? Nada más las tareas, y el examen. nada más, Ah, ok. Está bien. ¿ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo, profe, Sí. yo hice todos los resúmenes, pero ya ve que de las primeras clases venían mal los capítulos, que venían mal, enumerados. Ya terminé todo, ya le mandé todo, pero en mi cuaderno pues están mal los capítulos. Ya nada más No, no era hay de que ya problema, cheque. no hay problema. Ah, ok. No, entonces yo ya le mandé todo. Ok, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? No. Ok. Bueno, muchachos, pues por mi parte es todo. Este, cualquier cosa, mándenme un WhatsApp. Cualquier cosa que se les atore o que se les atraviese, mándenme un WhatsApp para yo poderles contestar. A veces me tardo porque doy clase en diferentes universidades. Por eso a veces no les contesto rápido, porque a veces me toman dando clase y la verdad no me gusta interrumpir la clase para estar usando el celular, porque yo a mis alumnos les prohíbo usar el celular en clase, porque son presenciales, ¿no? Entonces, si hay algo que pase, algo que se les atore, escríbanmelo. Al fin ya les di hasta el jueves al mediodía, ¿no? Voy a hacer lo posible por contestarle lo más pronto, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, Sí, pues por mi parte es todo, muchachos.